Perdón que algunas láminas están en inglés, están un poco combinado. Pero lo que hemos encontrado es que aunque estos descendientes, estos 600.000 menores nacidos en Estados Unidos que viven en México, con un padre o madre nacido en México, tienen derecho a la doble nacionalidad en teoría, pero en la práctica no solo no la tienen, sino que tampoco pueden ejercer la estadounidense en México, o por lo menos no podían hace un par de años, y en la práctica son apátridas. Se encuentran con muchos obstáculos burocráticos para poder ejercer ese derecho a través de requisitos de la apostilla, la traducción, una serie de documentos que involucran abogados, mensajerías, y puede ser muy caro, en torno a 4.000, 5.000 pesos por niño, ¿no? Una familia con varios niños nacidos en Estados Unidos es imposible, además de que no conocen bien los trámites. E incluso si lo puedes hacer, hay unos requisitos de registro civil que varían por estado, incluso por municipio en México, y que te rechazan cuando no coincide una letra del nombre intermedio, o el apellido no es exactamente igual, o no aparecen los dos apellidos del padre y madre. Entonces, hay muchas dificultades para esta población en México y son cientos de miles. Siguiente, por favor. Y además afecta a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los pobres, familias deportadas en zonas rurales, familias indígenas y familias separadas, donde hay, por ejemplo, un requisito que tienen que ir los dos adultos a firmar el registro civil y a lo mejor el padre está en Estados Unidos indocumentado y no puede venir, o al revés. La consecuencia es que esto dificulta el acceso a servicios básicos como la educación y la salud en México, y a muchos programas de gobierno como Prospera Oportunidades 70 y más. Y estos son temas que han estudiado colegas míos que se dedican a este tema. Adelante, por favor. Aquí tengo una cita de una entrevistada en Ciudad Juárez, donde decía la señora que sus hijas tienen ISSSTE gracias a ellas, pero solo pudieron tenerla cuando tenían la doble nacionalidad. Y antes no, como ciudadanas americanas no las podía meter al ISSSTE. Y ahora que ya son ciudadanas mexicanas, ya las tengo en el ISSSTE, ya las tengo como beneficiarios míos. No quiere decir que el ISSSTE prohibiera tener a beneficiarios con ciudadanía americana. Lo que pasa es que en las normas del ISSSTE necesitas tener un CURP o una identificación para entrar, y no la podían tener porque no podían acceder a su acta de registro civil mexicano. Esto es un ejemplo entre cientos de ejemplos que hemos encontrado, donde no es tanto la legislación, sino los requisitos administrativos a distintos niveles de gobierno impiden el acceso a derechos básicos. ¿Y esto a qué lleva? Siguiente, por favor. Es una situación que empuja a muchas familias, incluso a maestros o a personal de registro civil o de escuelas, a manipular documentos, a corrupción y a labrar caminos ilegales para solventar una carencia que es puramente administrativa. Adelante, por favor. Entonces, ante estos problemas hay muchas campañas que se han hecho a nivel municipal. Por ejemplo, he estudiado el caso de Tijuana, donde hay una población obviamente muy grande con niños o menores nacidos en Estados Unidos. Han hecho campañas de doble nacionalidad con grandes descuentos en el registro, y los números son mucho mayores cuando se hacen estas campañas de cuando no. Y la directora de registro civil en esta época, cuando hice la entrevista, decía, es un tema tabú. Pues hemos tenido que salir yo y el alcalde de la época, que también había nacido en Estados Unidos, para decir, está bien, salgan de las sombras, cancelen su registro falso, porque muchas personas tienen dos registros, uno falso en México. Incluso muchas personas no saben que es posible tener la doble nacionalidad, y por eso es este tipo de pósters para decir, tú puedes ser leal a México registrando tu doble nacionalidad. Siguiente, por favor. Y lo interesante aquí es que no se ciñe solo a México, sino que ante este problema de los retornados y sus familias en México, que se encuentran con la falta de documentación, los consulados de México en Estados Unidos hacen campañas para promover la doble nacionalidad. El registro de los hijos en México, este es un extracto del consulado de México en San Diego, que dice, registra a sus hijos, otórgueles el beneficio de la doble nacionalidad. En clara contraposición a la mentalidad de los 80 y los 90 que mencionaron mis compañeros, donde era un tema totalmente proscrito y no se pensaba nunca que los consulados iban a hacer labor en favor de la doble nacionalidad. Adelante, por favor. Y aquí encontré cosas curiosas, como por ejemplo que el consulado de Estados Unidos en Tijuana promueve también la doble nacionalidad para los mexicanos en Estados Unidos,
y promueve y busca a ver cómo pueden documentar al menos con pasaporte estadounidense a los niños que no tienen ningún tipo de documentos. Siguiente, por favor. Y el otro caso que ya empieza a enredar más la madeja es donde este cónsul de Estados Unidos en Tijuana cruza la frontera y se va a San Diego a hacer campaña en San Diego para promover la doble nacionalidad entre los mexicanos en el sur de California, ¿no? Con unos videos y una campaña que hicieron. Tener un pasaporte no impide tener otro. Entonces son nuevos tiempos para la concepción de la doble nacionalidad entre México y Estados Unidos, y está involucrando a los consulados en ambos países, a los distintos niveles de gobierno, municipios, estados a través del sistema de registro civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instituciones. Siguiente, por favor. El último colectivo en el que me voy a enfocar de cara al futuro es un colectivo que me encontré en la frontera, que son lo que llamo mexicanos de tercera generación y que abre nuevos dilemas para las siguientes reformas constitucionales. Sí, Adel, gracias. Ya voy terminando. Los mexicanos de tercera generación son aquellos que son hijos de personas que nacieron fuera de México. O sea, en este caso, por ejemplo, si la segunda generación son aquellos nacidos en Estados Unidos con padre o madre nacido en México, ¿no? Pero ¿qué pasa con la tercera generación? Son aquellos que sus dos padres nacieron en Estados Unidos o en otro país y ellos viven en México. Entonces, según la legislación de nacionalidad, no tienen derecho a la nacionalidad mexicana porque sus dos padres nacieron fuera de México. Aunque muchas de estas poblaciones viven en la frontera y tanto sus padres, sus abuelos, todos han nacido en México, han vivido en México, se han criado y han ido a las escuelas en México. La única vía que tienen es la naturalización, pero ellos se han comportado siempre como nacionales. Entonces, ¿qué pasa en las escuelas? Y aquí es donde a la derecha estoy mostrando, no, perdón, uno para atrás, ahí. ¿Qué pasa? Que tienen el pasaporte estadounidense porque han nacido en Estados Unidos, pero no tienen acceso al pasaporte mexicano. Entonces lo que encontré en Tijuana y en Baja California es que estaban registrando a la tercera generación en los registros civiles con acta de nacimiento mexicano, y esto está abriendo una vía a tener un CURP, un acta de nacimiento, y en el futuro una credencial para votar cuando sean adultos. Sin embargo, la legislación sigue diciendo que ellos no son nacionales. Hay una contradicción entre las normas de los oficiales de registro civil y la ley de nacionalidad. Adelante, por favor. Y este es el caso de Nayeli, que nació en California, vive en Jalisco toda su vida, está embarazada y va a tener un hijo. Su madre nació en Estados Unidos también y su padre nació en México, pero nunca tuvo contacto con su padre y no aparece en su acta de nacimiento californiana, con lo cual ella no puede demostrar que es mexicana. Se va a ir a Los Ángeles a dar a luz, pero seguirá viviendo en México. Entonces la única manera para ella y para su hijo que va a nacer en Estados Unidos es naturalizarse. Adelante, por favor. Bueno, otra más, por favor. Y ya voy cerrando. Esto crea una serie de contradicciones. Es la discrecionalidad local en la práctica para la delimitación entre ciudadanos y extranjeros. Aquí algunos ayuntamientos, como el de Tijuana y algunos de Baja California, están creando unos cuasi ciudadanos mexicanos y se vuelve borrosa esta definición binaria en cualquier estado de quién es ciudadano y quién es extranjero, y hay una distinta interpretación de la ley. Adelante, por favor. ¿Cuál es la solución? Pues que se permita la transmisión intergeneracional de la nacionalidad en México, como hace Italia o hace otros países donde la transmisión ius sanguinis es ilimitada, y de hecho hay una propuesta legislativa en el Senado que no pasó en la legislatura anterior. Y para concluir, adelante, por favor. La doble nacionalidad México-Estados Unidos implica importantes retos para ambos países, de una gran población de las que los dos países son responsables y no se puede delimitar claramente. Es una población netamente binacional que puede ascender entre 15 y 30 millones de personas, que tiene derecho a vivir y trabajar en los dos países y que en el futuro podrá transmitir la nacionalidad intergeneracionalmente. Pero se generan estos problemas que ya mencioné de facto a la hora de poder ejercer esos derechos. Adelante. Y esto lo que genera es vemos una rigidez en este sistema territorial poblacional de asignar derechos y una discriminación rígida en esta burocracia del sistema de identidad. Ya concluyo. La última, por favor. Lo que estamos viendo es que la ciudadanía múltiple forma parte de diversas estrategias de movilidad y opciones de vida tomadas al interior de las familias de manera heterogénea y muy asimétrica, y más allá de lo que dice la legislación de cada país. La ciudadanía múltiple cada vez más se ve como un capital familiar y como un instrumento de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy interesante, sin duda, tu presentación, una perspectiva muy diferente, Pablo. De antemano pido disculpas a los organizadores, vamos con retraso, pero sí quiero recordar que a nosotros se nos entregó el auditorio 12 minutos tarde, entonces estamos cerrando. Pero gracias, Pablo, este concepto de tolerancia a la doble nacionalidad es muy interesante, cómo ha ido permeando en la sociedad la aceptación, y por recordarnos que finalmente el tema de doble nacionalidad es un tema del día al día, no es un tema teórico, afecta la vida de un ciudadano en el día a día, y pues que finalmente la doble nacionalidad no es plana, hay muchas vías de acceso o de pérdida o de consolidación. La noticia buena que les tengo es que fue un extraordinario panel. La noticia mala es que ya no hay espacio para hacer preguntas, lo cual lamento mucho. Cerramos con algunas conclusiones. Yo me atrevería a decir, espero recabar correctamente lo dicho en el panel, que la reforma constitucional del 97 fue mucho más que un cambio legal, fue un auténtico cambio de paradigma que trajo también retos, de solo la doble nacionalidad, de tener 2 pasaportes, a la doble ciudadanía activa, de ejercer derechos en 2 o más países, de empoderamiento binacional o múltiple. También que la doble nacionalidad no es solo ganar nuevos ciudadanos, sino conservar y hasta recuperar viejos connacionales. Por desgracia este dato no se ha dado. Desde el 98 que se aprobó la reforma, solo 105,000 mexicanos han hecho el trámite de recuperación de la nacionalidad mexicana, lo cual es lamentable, ojalá hubiera más. Y por último, eso sí le voy a decir, que lo abordó Pablo, los que somos cónsules, los que estamos en el Servicio Exterior Mexicano, en la trinchera consular, hemos transitado mentalmente. Cuando se aprobó la reforma, lo recordará Salvador, nosotros mismos